Sabía que no podía argumentar con una dragón decidida. Lyra se aferró a mi cuello, sus escamas calientes contra mi piel congelada. Ignis rugió y se lanzó contra los agentes. El techo empezó a fundirse. Ella estaba usando todo su poder. Corrí hacia la grieta estelar, que parpadeaba. Salté justo cuando la explosión destrozó el laboratorio. Aterrizamos de nuevo en el frío de Cygnus. Lyra está a salvo, acurrucada, pero su madre se ha ido. Ahora no es solo la búsqueda de una madre. Es una guerra. La Federación está equivocada. El Escuadrón Cero es real y está jugando con fuego. Y yo, Kael, el explorador de la Federación, ahora soy un fugitivo con una cría dragón. La noche congelada es larga, pero tengo una promesa que cumplir. La historia de Lyra e Ignis no termina aquí. ¿Qué es el Proyecto Ascensión? ¿Y podrá un simple humano desafiar a toda una fuerza intergaláctica? Si quieres saber cómo Kael y Lyra se infiltran en la base de la Federación y qué pasa con la promesa de la dragón, deja un me gusta y suscríbete. Dime en los comentarios, ¿crees que Ignis sigue viva? La temperatura en el páramo de Cygnus cayó hasta un punto donde el metal se quiebra. Pero el frío no era lo peor. Lo peor era el vacío en la cueva y el sonido. El sonido de algo pequeño, algo con escamas, temblando. Me llamo Kael y soy un simple explorador de la Federación, un humano. Se suponía que mi misión era cartografiar anomalías geológicas, no convertirme en el niñero de la última cría de dragón de fuego. Ella me miró con sus ojos dorados, demasiado grandes para su pequeña cabeza. Susurró, en un idioma que mezclaba el antiguo dracónico con el básico galáctico. Señor. Mamá no regresó a casa. Mi corazón latió 3 veces en mi garganta. Sabía lo que significaba. Pero lo que encontré al seguirla esa noche, en la oscuridad helada, no fue el cadáver de un dragón. Fue la prueba de que un antiguo mal, uno que la Federación creía extinguido, había despertado. ¿Qué clase de horror puede silenciar a una criatura de fuego y escamas? Y más importante, ¿podría un simple humano sobrevivir para contarlo? El páramo de Cygnus no perdona. Es un cementerio de naves y sueños. Yo estaba allí por el mineral, la draconita, que se forma en cuevas calientes. Nunca esperé encontrar vida inteligente, y mucho menos a una niña dragón llamada Lyra. Ella no era más grande que un perro. Su cueva olía a azufre y a desesperación. Llevaba 2 ciclos sola. Me trajo un cuenco de metal vacío y me repitió la frase, grabándola en mi memoria: mamá no regresó a casa. Su madre, Ignis, era la última de su especie conocida en este sector. Una bestia formidable que podía fundir roca. Si algo pudo con ella, ese algo era digno de terror. Le di mi ración de emergencia. Lyra no comió. Solo me preguntó, ¿me ayudarás a buscarla, humano? Sentí un escalofrío que no era por la temperatura. Sabía que al decir que sí, firmaba mi sentencia de muerte o mi redención. Lyra me guió. A pesar de su tamaño, sus instintos eran ancestrales. Seguimos un rastro sutil, algo que mis sensores térmicos apenas captaban, pequeñas marcas de garras en el hielo, orientadas hacia el sector prohibido. Pero lo más inquietante era la ausencia. No había sangre. No había restos de fuego. Un dragón herido es un volcán en erupción. Ignis había desaparecido sin lucha. ¿Cómo? A mitad de camino, Lyra se detuvo y señaló un pequeño punto oscuro en la nieve. Era un trozo de tela. No de escama, sino de tela, tejido sintético avanzado. Solo la Federación y una facción oscura, usaban ese material. Reconocí el patrón de fibra. Era el mismo que usaba el Escuadrón Cero, el Escuadrón Cero. No eran soldados. Eran recolectores. Su misión, recuperar tecnología alienígena biológica y armamento.
nunca dejaban testigos. Su sola mención era una leyenda urbana entre los exploradores, una historia de terror. ¿Pero por qué una dragón? ¿Qué tenía Ignis que les interesara tanto? Lyra me mira con una mezcla de esperanza y miedo. Ella no entiende lo que significa esa fibra. Solo sabe que es algo que no pertenece a su madre. Le digo que descanse. Pero la cría dragón no se mueve. Me extiende su pata y en su garra, sujeta una pequeña piedra cristalizada. Es draconita, pura, pero emite un pulso de energía que nunca antes había medido. Es un código, la draconita pulsaba en mi mano. Era un mensaje cifrado en una frecuencia ultra baja, una que solo los dragones podían escuchar. Logré decodificarlo usando mi traductor modificado. El mensaje no era de Ignis, sino sobre Ignis. El portador ha sido tomado. La purga está en camino. Huye, cría. El portador. Ese era el apodo de la criatura que sostenía la draconita, la madre de Lyra. Esto no era una casa. Era una captura. ¿Y qué era la purga? Miré a mi alrededor. El cielo estaba claro, pero sentí una opresión en el pecho. La tela del Escuadrón Cero, el mensaje, la desaparición silenciosa, todo apuntaba a una operación de nivel máximo. Mi miedo se convierte en determinación. El rastro de Lyra nos lleva a una anomalía que yo había catalogado como una simple falla tectónica, la grieta estelar. Pero al acercarnos, la draconita en mi mano se volvió loca, pulsando a toda velocidad. La grieta no era natural. Era una abertura, un portal de fase, escondido por un camuflaje de campo estático. Era un agujero de gusano a escala local. El Escuadrón Cero no se llevó a Ignis. La transportaron. Lyra chilló y trató de entrar. La detuve. Era demasiado peligroso. Pero la grieta se estaba cerrando. Tenía solo segundos. No pensé en las consecuencias. Pensé en la niña dragón y su pregunta, ¿me ayudarás a buscarla? Respiré profundamente, activé mi escudo de energía al máximo y salté. La sensación fue como ser estirado hasta el infinito y luego comprimido hasta un punto. Aterricé de rodillas en un suelo metálico, sintiendo náuseas. No era la helada Cygnus. Era un lugar cerrado, cálido, pero con un olor químico a ozono y sangre. Estábamos en una estación orbital secreta, abandonada hace décadas por la antigua coalición. El laboratorio olvidado. El lugar estaba tenuemente iluminado con luces de emergencia rojas. Y allí, en el centro de una enorme bahía de contención, estaba Ignis. La madre de Lyra. Estaba flotando, inerte, atrapada en un campo de estasis de color azul brillante. No estaba muerta. Estaba sedada. Y no estaba sola. Había 3 figuras alrededor de ella, con uniformes del Escuadrón Cero. Me escondí detrás de un tanque de criogenización mientras escuchaba la conversación. No estaban extrayendo un arma de Ignis. Estaban inyectándole algo. Un líquido oscuro y viscoso. Uno de los agentes habló, el ADN dracónico no coopera. Necesitamos la cepa base. Si el portador muere, todo el proyecto de ascensión falla. ¿Ascensión? Otro agente respondió, la cría. La cría tiene la clave. Es la generación pura. Solo necesitamos. En ese instante, Lyra, que había cruzado conmigo y se había mantenido en silencio, dejó escapar un gemido lastimero. Era una advertencia. Los agentes se giraron. La batalla había comenzado, la pelea fue breve. Pude inmovilizar a 2 de ellos con mi electrorrafo, pero el tercero era rápido. Un tirador de élite. Me lanzó un dardo tranquilizante que apenas rozó mi brazo. Me ardía. El efecto era casi inmediato. Necesitaba un plan. Tenía que sacar a Ignis de allí.
pero la jaula de estasis era impenetrable. Fue Lyra quien encontró la solución. Corrió hasta el panel de control y comenzó a golpear la pantalla con su garra, justo en el punto donde la draconita de su madre había estado pulsando. Pura intuición dracónica. El campo de estasis falló con un chirrido ensordecedor. Ignis cayó, pesadamente. Estaba semiconsciente. Ahora, el problema era moverla. Lyra se puso frente a su madre. Algo cambió en sus ojos. El miedo se fue. Empezó a crecer. Sus escamas se volvieron más rojas, más brillantes. Era la manifestación prematura de su poder. El rugido que soltó fue más una advertencia que un sonido. La draconita que yo sostenía se calentó tanto que tuve que soltarla. Voló hacia Ignis y se fusionó con una de sus escamas. Ignis despertó, no en pánico, sino con una calma helada. Miró a Lyra, luego a mí, y finalmente, a los agentes que ya se estaban levantando. Ignis me habló, su voz era un trueno siseante. Humano. Has traído a mi cría. Tómala. Vuelve al páramo. Yo crearé una distracción. Vuelve por mí. Esta es una promesa de sangre dragón.